Hola querida comunidad de Las Palmas, parroquia San Pío X. Hoy nos encontramos en el marco de la celebración de los 40 años parroquiales de 1984 al 2024 con Felipe Cardona y Luis Miguel Rojas. Andrés Giraldo quien les habla. Somos pertenecientes toda la vida a la comunidad. Nuestras familias han colaborado aquí en la parroquia. Siempre hemos estado muy pendientes de los sacerdotes, de todos los que han pasado en estos 40 años como parroquia, pero también les quería contar que la historia es mayor, es mucho, mucho mayor. Se remonta a la década de los 30, cuando el padre Ramón Arcila, quien fue el que propagó la devoción a María Auxiliadora en Sabaneta, era párroco del Retiro y venía hasta acá, hasta nuestra región, y daba eucaristías en las fincas. Toda la comunidad iba hasta allá. Luego, para la década del 50, llegó el padre Fabio Velázquez Correa y con él se construyó la primer capilla. Ahí fue donde ahorita también van a ver fotografías. Vamos a ir pasando fotografías. La primer capilla. Luego en la década del 60 estuvieron otros padres. Para 1972 llegó el padre Pedro Claver Marín y es algo bonito porque se convirtió en cuasi parroquia o lo que llaman canónicamente una rectoría. Desde ahí, desde el año 72 hasta el año 84. Nos devolvemos un poquitico al año 1982 cuando llegó el padre Efraín Ángel Ángel, que era pues capellán de la rectoría, y él junto con Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que era el obispo de la época, se dieron cuenta de que la comunidad estaba creciendo. Entonces formaron la capilla, la erigieron parroquia, convirtiéndose el padre Efraín en el primer párroco. Él estuvo hasta el año 90, en el noviembre del 90, cuando falleció ya por su edad y una enfermedad. Entonces estuvo esos 6 años como párroco. Ya luego vino el padre Antonio Alzate, que estuvo entre el año 91 y el año 95. Del año 95 al 98 estuvo el padre César Yepes. Luego vino el padre Pascual del 98 al año 2002, cuando llegó el padre Luis María Ramírez Ramírez, que ahorita es una época que mucho, mucho les tocó a Felipe y a Luis Miguel. Él estuvo por 10 años y fue quien ya, como les decía, unos 60, 70 años llevaba la capilla, ya estaba muy deteriorada, sobre todo en el techo, y se decidió hacer la reconstrucción, que es como la conocemos hoy en día. Él estuvo hasta el año 2012, luego entre el año 2013 y el 2016, en diciembre del 2015, llegó el padre Hernando Galeano. Luego estuvo el padre Darío entre el 2016 y el 2019, en diciembre del 2018. Luego el padre Venancio, que le tocó la pandemia, entre el 2019 hasta el 2022. También estuvo acompañado con el padre Héctor Giraldo, que fue vicario. Y luego nuestro párroco actual, el padre Iván, desde el año 2023, y el padre Aldemar, que también nos acompaña desde la misma fecha como vicario. Entonces, Luis Miguel, Felipe, ahora sí cuéntenos desde sus experiencias como tal. Ellos nos contarán qué fue lo que hicieron aquí en la parroquia. Entonces, escuchémoslos. Hola Andrés, Pipe, un saludo muy especial para ustedes y para todos los que nos ven a través de las diferentes redes sociales de la parroquia y a través de la página. Es un gusto estar con ustedes celebrando estos 40 años de vida parroquial, de los cuales nos tocaron los últimos 20 o nos han tocado los últimos 20 más o menos a Pipe y a mí. Yo creo que ya hiciste un recuento muy interesante de lo que ha sido la historia de la parroquia, incluso desde su fundación, y además pues has venido haciendo
un trabajo de investigación que te agradezco mucho acerca de la iglesia, donde has recolectado los datos de los raizales de aquí de Las Palmas, las fotografías que tienen las familias de Las Palmas, de cuando la parroquia apenas comenzaba, de cuando era tan solo capilla. Entonces pues eso es el trabajo que has hecho y ese tú se lo mostrarás al público. Nosotros vamos a hablar de esa transformación que hubo dada por el templo, por la reconstrucción del templo, porque tanto a Pipe como a mí nos tocó, nosotros fuimos monaguillos, acólitos, y nos tocó acolitar en el viejo templo, en la capilla, y nos tocó la construcción de esta nueva hasta el día de su dedicación. Y bueno, ya luego yo me retiré, pero Pipe ha seguido. Entonces hemos visto cómo la transformación del templo físico ha significado también una transformación de la fe y de la vida comunitaria de la parroquia de Las Palmas. Bueno, en primer lugar un saludo para ambos, agradecido por estar en este espacio compartiéndolo con ustedes, a todas las personas que nos estarán viendo de la comunidad y por fuera de la comunidad también. Un punto importante que hay que tener en cuenta, y a mí jamás se me olvida, cuando se le preguntó al padre Luis María, por allá, cuando inició la construcción como tal, que se le preguntó: padre, ¿qué hacemos con el techo? Va a provocar un accidente, está muy antiguo, tenemos que hacer algo. Y el padre Luis María, con esa idea que a nadie se le ocurrió hasta ese momento, no es que no solo el techo, vamos a derribar el templo y lo vamos a reconstruir. Esa idea, como esa convicción, y a pesar de que la comunidad de Las Palmas no estaba como tan desarrollada como la vemos hoy en día, con tanta afluencia de personas, con tantas fincas, con tanto crecimiento demográfico como lo estamos viendo ahora, y aún así que se le ocurriera esa idea, y no solo ocurrírsele, sino que lo ejecutó en un lapso de tiempo relativamente corto, llegar al punto de que no solo fue el templo, la casa cural como tal también fue reformada desde los cimientos, porque a ustedes que también les tocó, que también vieron la casa cural antigua, no, fue borrón y cuenta nueva, era de un solo piso, era más pequeña, el parqueadero era muy pequeño, y pensar que ahora todo este cambio se produjo en ese momento, primero con el liderazgo del padre Luis, y segundo con la convicción y con el amor que le tuvo esa comunidad a la parroquia, es un cambio muy positivo. Y realmente fue un honor primero haber acolitado, como dice Luis Miguel, viendo el templo pequeño, viendo el templo en principio que tenía un techo falso súper bajito, que el presbiterio era tan pequeño, el templo era más cortico, al punto que nos tocó acolitar en la parte de atrás, que era la sacristía larga, después acolitar en el templo que era tapado con plásticos, que no tenía muros, y ahora ver la obra magna que se finalizó es muy positivo, la verdad, y representa todos esos 10 años de trabajo. Así es, Pipe. Digamos que de lo que queda de lo antiguo son los adobes y las tejas. Y la pila bautismal. Sí, también. Esa sí tiene un poquitico más de años, porque se aprovecharon. Los adobes y las tejas se aprovecharon para la otra construcción, pues la nueva construcción. Recuerdo que en el año 2006, el 3 de diciembre, se colocó la primera piedra. El simbolismo de la primera piedra, aunque ya habían hecho estudios de suelos, habían hecho las primeras columnas como tal, los cimientos. Y para el año 2009, en diciembre también, el monseñor Ricardo Tobón Restrepo, que ahora es arzobispo de Medellín, fue quien hizo la dedicación del templo. Entonces, como dice Felipe, fueron 3 años largos, pero muy fructíferos. Así es, Andrés. Ahora, mientras Pipe hablaba, yo recordaba cuando comencé a colitar en la antigua iglesia, pasaron muchas cosas que fueron, digámoslo así, un preámbulo, un presentimiento, o más bien un indicativo de que el templo tenía que ser reformado. Recuerdo una vez, estábamos en una procesión de Semana Santa y
habían quedado encendidas las velas del monumento del Jueves Santo y pues todos estábamos en la procesión del viernes y la iglesia comenzó a incendiarse. Afortunadamente, por la rápida acción de la comunidad que inmediatamente vio el humo y vinieron a socorrer, pues no pasó a mayores, pero eso ya fue un indicativo que decía, hey, aquí hay que hacer algo. Y algo muy anecdótico. Qué pena, sí. Luis, te interrumpo. Ahí estuvo involucrado en la rápida acción en socorrer a la parroquia y en venir a ver qué era lo que pasaba y ayudar a que el incendio no fuera de grandes proporciones. Mi tío Samuel. Ah. él vio el humo y con otros compañeros y amigos llegaron y abrieron, las puertas estaban cerradas, les tocó con palas, con picos, derribar la puerta para poder entrar y sofocar las llamas. Afortunadamente Samuel sabe del tema, sí. Pues sí sabe abrir puertas, eso será de las cosas que más sabe en la vida. Pero bueno, ya desde el campo de la parte anecdótica, sí, que nos iba a contar. Desde el campo de lo anecdótico, a quienes no conocieron la iglesia antigua, era más o menos de estilo colonial y sus puertas eran de madera, pero de una madera mucho más delgada que la actual. Y detrás de la puerta principal, que creo que era la única, no recuerdo bien, pero la puerta de enfrente de la iglesia, por donde entraba todo el mundo, había unas cuerditas con las cuales uno tocaba las campanas. La iglesia tenía un campanario, dos campanitas, una mayor y una menor. La mayor sonaba más grueso, la menor había que repicarla también intercalada. Y un día para una misa fui a tocar las campanas y jalé de la cuerda de la campana y cayó la cuerda. Y yo dije, bueno, ¿esto qué? Pues nos quedamos sin campanas más o menos una semana o tal vez más hasta que la arreglaron. Entonces todo eso eran indicativos de que había que reformar y yo celebro sinceramente la valentía del padre Luis. ¿Por qué? Porque como lo decía Pipe ahora, en este momento Las Palmas es una localidad que tiene una población bastante amplia y dentro de esa población pues hay una parte que tiene un gran poder adquisitivo, pero en esa época no lo era tanto. En esa época pues era una comunidad mucho más pequeña que no disponía de los recursos económicos para dotar a la iglesia de todas las cosas que tiene hoy. Entonces el empezar ese proyecto sin saber si iba a haber la plata para continuarlo, a mí me parece que es valiente y es de admirar. Y yo recuerdo mucho algo que marcó profundamente la vida parroquial, que fueron los convites. Aquí se hacían convites cada 15, cada 20 días y de pronto para las nuevas generaciones que ven este video no sabrán o no estarán familiarizados con la palabra. Los convites era que los domingos la gente se venía a trabajar gratis, a trabajar por amor a la iglesia. Venían, incluso ponían materiales de su propia cuenta y ponían su trabajo todo el día, echando la plancha, poniendo el techo, pegando adobes, echando el mortero del parqueadero, qué sé yo, un montón de cosas. Y otra cosa eran los bazares, una tradición que lamentablemente se perdió, que era muy campesina, muy nuestra, que consistía pues en una serie de rifas y de ventas que se hacían en torno de la figura de San Isidro Labrador y todo lo que se recolectaba pues iba para la construcción de la iglesia. Es muy importante tener en cuenta que la parroquia se construyó más allá que tener el poder adquisitivo, se construyó con el amor y con la pasión de una comunidad que, como lo decía Andrés, desde que el señor Gabriel Arboleda trajo la devoción de San Pío X, soñaba con una parroquia, soñaba con tener su propio lugar, que no tuvieran que depender de otro lugar, ay, el sacerdote, si está bien, si vino, si consiguió transporte, no. Que alguna persona de pronto está en su lecho de muerte y hay un sacerdote que la pueda socorrer, alguien que necesite algún acompañamiento espiritual, que necesite con quién hablar. La parroquia representó eso.
y su primera construcción, y cuando el padre Luis María la reformó, solo demostró ese crecimiento grande de una comunidad latente. Una historia que, como lo dije en la crónica que escribí el año pasado, fue escrita con letras doradas en mármol y en piedra. Sí, así es. Y yo me acuerdo mucho también lo de las empanadas, el kiosquito que se colocó ahí en el atrio, donde la gente salía de misa y compraba sus empanadas, y muchas de ellas también, como dice Luis, fueron donación de las personas, la papa o el maíz o así, entonces quedaba toda la ganancia, por decirlo de alguna forma. Entonces todo eso iba representado en un adobe, en cemento, en baldosas, en todo eso. Ahorita que usted contaba lo de las campanas, esa fue una donación de la familia Gallejas Merino en el año 1956. Entonces también, como dice Felipe, ha sido un crecimiento muy bonito y ha sido ese sueño de don Gabriel, que también la donación de la imagen de San Pío X fue en el año 58. Estamos hablando de que era capilla y ahorita ya una parroquia bien conformada. Entonces ha sido una historia larga y una historia muy fructífera. Pero además, Andrés, yo creo que el haber sido acólitos nos permitió ver una parte de la construcción de la iglesia que la mayor parte de la gente no vio, y era el cansancio, el agotamiento, la dureza, las lágrimas. Recuerdo haber visto llorando al padre Luis, aunque él era es un hombre muy fuerte, pero había días en que se trabajaba 18 horas o más en la construcción del templo, o que llovía muchísimo como suele llover aquí en Las Palmas y dañaba una parte de la construcción. Entonces, claro, ese bajón moral que significaba para él el trabajo con los pocos recursos, y que además pasaran cosas como esas, pues nos tocó verlo muy afectado. Pero también la felicidad de que, por ejemplo, hace unos meses, en el marco de esta celebración de los 40 años, él haya venido y haya visto la iglesia como la vio. Yo creo que es una satisfacción que a nosotros todos como comunidad nos debe llenar de alegría, porque además la iglesia está muy bonita. Yo creo que después de que se construyó este segundo templo, cada sacerdote que ha pasado y la misma comunidad le han ido aportando al embellecimiento de la iglesia, han tratado de tener el mejor gusto posible, y hoy por hoy pues tenemos un templo que no tiene nada que envidiarle a ninguno. Es realmente muy bonito, tiene un espacio para la intimidad, para el encuentro con Dios, que es un oratorio que yo creo que pocos por acá en la zona lo tienen, y que más que acoge a una comunidad que es cada vez más grande y cada vez más comprometida. Así es, Luismi. Bueno, ahorita cuando estábamos organizando los equipos y todo para esta transmisión o esta organización del video, ustedes hablaban de los incensarios. Cuéntenos a ver esas experiencias, a ver. Bueno, acólito que se respete ha querido manejar el incensario mínimo una vez en su vida. Sí. El jefe de acólitos que me tocó a mí al principio, lo hablo desde ya siendo el jefe de acólitos, yo hace cuánto, por ahí 10 años más o más menos. o menos. El jefe de acólitos que me tocó a mí, que está ahí sentado en esa esquina, no me dejó ni oler el incensario como hasta que llevaba 2 años acolitando. Como fui tan de malas que el día que me lo confió, y a mí eso no se me va a olvidar jamás, fue en Semana Santa, cuando eso el Viernes Santo, cuando ese Vía Crucis salía desde la parcelación Palma Verde, y a Felipe se le olvidó llevar carbón litúrgico. Entonces el incensario no prendió. Y sí, desde ese momento Felipe supo que el incensario era muy bueno, pero no era tan fácil. Entonces sí, pero lo sigo diciendo y yo lo diré hasta el final. Acólito que se respete lo ha querido manejar aunque sea una vez.
Sí, y acólito que se respete, se ha quemado el alba con el incensario. Ave Que por María. cierto, eh, hablando de eso, los recursos que tenía la parroquia en esa época también eran bastante limitados. Yo recuerdo, por ejemplo, nosotros los acólitos nos compartíamos las albas. Nos compartíamos las albas, a unos nos quedaban marraneras, a otros les quedaban largas. Eh, Había dos turnos los domingos, porque había misa de 8 de la mañana, de 12 y de 6. Entonces acolitábamos algunos en la de 8 y la de 12 y otros en la de 6, o algunos en la de 8 y otros en la de 12 y la de 6. Nos compartíamos las albas, había unas capas eh, de los colores pues litúrgicos que ya ni color tenían, estaban totalmente desgastadas, pero yo creo que a eso nunca nos importó. Era más la goma, era más el querer estar acá, era más el compromiso. Y acólitos pues ha habido muchos, pero que hayamos vivido y pasado una temporada tan larga, creo que muy pocos. Pipe lleva 18 años acolitando, yo duré 10 años eh, de acólito, y creo que la parroquia marcó una parte de nuestra vida. Es que no hay casi que recuerdos de niñez que no estén ligados acá. Nosotros jugábamos acá, nosotros pasábamos tiempo acá, tenemos muchas de nuestras anécdotas de niñez en este sitio. Todos los días lo recordamos, todos los días estamos ligados acá. Entonces creo que eso es bastante importante. Sí, porque también estaban los temas de la Monaín en diciembre, Sí, estaba como tal la Semana Santa propiamente dicha. bueno, acolitar en Semana Santa, eso era como el mundial de los acólitos. Eso era, yo recuerdo que la mayor parte del año pues éramos muy poquitos los que acolitábamos, pero 15 días antes de Semana Santa aquí aparecían niños por todas partes queriendo acolitar. 15 días, el domingo de Ramos O el mismo aparece. domingo de Ramos. Entonces, y uno lo disfrutaba tanto, uno sentía que realmente estaba brindando un servicio a Dios y a la comunidad, y se ponía uno el alba y eso era otra cosa, uno se sentía como en otro mundo, totalmente. Exacto, y tenían todo el acompañamiento de los sacerdotes, en este caso del padre Luis María. Pero cuéntenos, Pipe, ¿cómo fue ese aprendizaje, entre comillas, empírico de la liturgia? La liturgia es un mundo. Para empezar, es un universo totalmente diferente. Yo no considero que he aprendido la liturgia, creo que nadie debe considerarlo. La liturgia la aprendemos todos los días. Y es muy bonito porque vas aprendiendo en el camino, de a poquitos. Ustedes van a aprender liturgia cuando miren un misal, cuando empiecen a ojear un misal, cuando vean las oraciones, cuando vean la estructura organizada de una Eucaristía, cuando se vean todos los momentos de la liturgia eucarística, la liturgia de la palabra. Todos estos momentos se van aprendiendo. Es lo mismo cuando se coge un leccionario, se empiezan a organizar las lecturas, cuando se revisa el ordo, que todo esté de acuerdo. Todo eso se va aprendiendo de a poquitos. Y fuera de eso, con el acompañamiento que se ha tenido de los párrocos que han venido acá muy preparados, el padre Hernando preparadísimo en liturgia, el padre Darío, el padre Venancio, el padre Iván, ni se diga, experto en sagradas escrituras, con sacerdotes de este calibre se aprende todos los días. Y además, creo que ese aprender la liturgia le abre a uno mucho los ojos frente a lo que es Dios y a lo que significa la Eucaristía. Eh, Uno le encuentra sentido a la Eucaristía si se pone a analizar el porqué de cada cosa y por qué se hace lo que se hace en el altar. Creo que nos acostumbramos mucho a escuchar lo que se dice en la misa y lo repetimos casi que automáticamente sin prestar mucha atención. Vamos por ejemplo al acto de la paz, al dar la paz a los hermanos. En ese momento uno le aprieta la mano al que tenga al lado, al que tenga en la banca de enfrente y ya. Pero
uno no se pone a analizar, oye, que la paz esté contigo, que tengas paz en tu vida, que Dios esté contigo, que Dios te acompañe. Entonces, el estar de acólitos sí nos permite ver eso y el estar tan cerca de los sacerdotes también nos permite saber cuál es el significado de cada una de las cosas que se hacen en la Eucaristía. Luismi, sí, y en ese propio significado tan grande que tiene la Eucaristía, digamos que la vivencia es una vivencia muy espiritual, porque a ustedes dos les tocó, como lo decían ahora, cuando la parroquia estaba simplemente con adobes, en obra negra, y en obra negra se celebraban las Eucaristías. Sí. O sea, es algo muy, muy vivencial y muy espiritual. Ahorita también va a pasar por el video la foto de Miguel ahí y se ve que está ese en adobe como tal, en obra negra. Sí, 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 es verdad. Y muchas veces nos tocó hacer Eucaristías o estar en Eucaristías con la lluvia, que aquí en Las Palmas llueve venteado. Entonces, por más que usted esté bajo techo, pero se le filtra por los lados el agua. Entonces nos tocó aquí Eucaristías en vendavales, en aguaceros, con soles inclementes. Y yo creo que lo que le da sentido al templo no es el templo en sí, es la comunidad que lo visita, que lo llena. Eh, yo he sido muy amante del arte religioso, incluso en una temporada de mi vida que estuve un poco alejado de la iglesia, seguía gustándome mucho el arte religioso y creo que eso es lo que diferencia a la religión católica de las otras, y es que la religión católica tiene mucho arte por donde se mire. Tiene arte en la música, tiene arte en la arquitectura, en muchas cosas. Y a mí pues ver un templo bonito me satisface mucho visualmente, me parece muy, muy hermoso. Pero uno ve por ahí templos que son muy bellos, pero que tú entras y sientes de uno un frío. Tú dices, aquí no viene nadie, esto que, como ves templos, que tal vez son más sencillos, que no tienen tanto lujo, pero tú sientes esa calidez. Acá en Las Palmas tenemos las dos. Tenemos un templo que es bonito y que se está poniendo más bonito, y tenemos una comunidad que es cálida, que es afable, que recibe a todos los visitantes con cariño, una comunidad que participa de todas las actividades que se hacen, una comunidad que acompaña a los sacerdotes en todo lo que hacen. Entonces eso me parece maravilloso. Sí, Luis, ahorita que entrábamos al templo antes de comenzar el video, me sorprendió mucho que usted quedó como atónito de cómo están las cosas. Entonces ahí es agradecerle mucho al padre Iván en este momento, como tiene de bonita la parroquia, el templo como tal. Pero cada uno de los sacerdotes ha puesto su granito de arena. Felipe, que ya lleva 18 años de acólito, le han tocado 4 o 5 sacerdotes, 7 contando los vicarios. Qué bueno, cuéntenos como en resumen cada uno de ellos cómo ha marcado su vida. Bueno, Padre Luis María, uno lo recuerda mucho acá, primero porque estuvo mucho tiempo, segundo por la construcción del templo y tercero porque fue el que le enseñó a colitar a Felipe Cardona. A mí jamás se me va a olvidar, yo llegué acá, cuando hizo la puerta era acá al frente, detrás de la cámara, yo toqué la puerta. Por eso la crónica que les mostré cuando cumplí 18 años de acólito se titulaba Padre, hoy quiero aprender a colitar. Porque ese niño que llegó muerto del susto a la parroquia no supo qué más decir. Toqué la puerta, el padre me abrió, hola Felipe, ¿cómo estás? Con mi abuela catequista, estuve en discipulado, conocían acá. Yo, padre, yo quiero aprender a colitar. Así sin pensarlo mucho. Y él, ay, hasta que por fin te decidiste, no sé qué. Bueno, me marcó mucho porque fue el que me enseñó a colitar, que me tuvo paciencia cuando empecé. Luis no me dejará mentir, empezar a colitar es muy difícil, pero muy difícil. Todos los ojos encima de ti, todos esperando que te equivoques. Muy, muy, muy difícil. Pero lo recuerdo con cariño porque fue el que me dio como esa motivación para empezar. El padre Hernando Galeano, uno lo recuerda porque un administrador innato, muy, muy, muy teso, y me ayudó a madurar un poquitico más,
porque él estuvo acá en la parroquia en una época de mi vida cuando yo estaba alcanzando ya la mayoría de edad. Él se fue antes de que yo cumpliera los 18 años y me ayudó a madurar mucho, a entender cosas que a lo mejor todavía no entendía porque era muy pequeño, a cogerle más seriedad a las cosas. Eso fue muy importante. Ya recordando al padre Darío, que en paz descanse, fue un cambio impresionante. Cuando él empezó acá en la parroquia, yo acolitaba, eran los alados, estuve un tiempo acolitando los alados, pero cuando llegué acá me demostró como que a pesar de tantas cosas, siempre tenemos que tener esa alegría no solo en el corazón, sino con los demás. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, podemos escuchar una queja de que el padre Darío me habló feo, el padre Darío me dijo una cosa mala. Yo creo que no lo encontramos, porque el padre Darío, a pesar de que fue aquí cuando le empezó esa enfermedad, él jamás renegó, él jamás dijo una cosa mala, él jamás se refirió mal a ninguna persona, todo lo contrario, siempre estaba para ayudar a alguien, siempre era con una sonrisa en la cara, y eso me marcó muchísimo, que a pesar de que las adversidades fueran pesadas, siempre teníamos que tener a Dios en el corazón, y se demuestra que uno tiene a Dios en el corazón es con esa alegría, porque obviamente no nos vamos a mentir, Luis cuando fue acólito también lo sintió, la presión de tantas personas queriendo opinar, queriendo decirte cómo acolitar y cómo no acolitar, eso marca. Y a pesar de que yo ya tenía 18, 19 años, me afectaba mucho, pero el padre Darío me ayudó mucho con eso. Siguiendo con el padre Venancio, su obra magna fueron los vitrales de la parroquia, los que ya están en las ventanas, los laterales y los que están al frente. El padre Venancio fue también muy buen administrador, también me enseñó muchas cosas y fue gracias a él que descubrí un talento que no sabía que tenía, que era dar catequesis. Porque créanme que por decisión personal a mí no se me habría ocurrido dar catequesis. Ni siendo tu abuela catequista. Jamás. Yo estaba sentado allí organizándole unas listas de Excel en el despacho, cuando se me arrimó Felipe, y yo, señor, seguí escribiendo. Felipe, es que solo vino a dar catequesis su abuela. Y yo, ay padre, bueno, yo sé que usted resuelve, y seguí. Es que Felipe, párate pues que te necesitan dar catequesis. Y así empezó. Y pues ya este es mi cuarto año dando catequesis. Una experiencia muy bonita pues, y que, se los repito, por decisión personal a mí no se me habría ocurrido dar catequesis. Y ya con el padre Iván, trabajando aquí, viendo todas las obras en tan poquito tiempo que ha hecho, esa administración tan poderosa que tiene el padre Iván, uno dice, a alguien se le nota cuando quiere trabajar por su comunidad, por su parroquia, y yo lo he aprendido viendo de cerca al padre Iván, que él no sale de una obra para otra. Pipe, vamos a hacer esto. Pipe, que los vitrales. Pipe, el veneciano. Pipe, vamos a reformar esto. Pipe, el oratorio, que el oratorio está recién reformado. Las imágenes. Las ha restaurado casi todas. No sé, Andrés, tú que conoces como el inventario de imágenes, ¿cómo ha sido ese proceso de restauración? Sí, hay algunas que todavía faltan y se están restaurando las más importantes o las más que, por ejemplo, antes de la Semana Santa, el crucifijo, el Cristo como tal, la Dolorosa también tuvo, que ya estaba, como ustedes saben, eso es en madera y es una obra muy bonita, ya estaba con Comején, entonces esa restauración, lo que en palabras del mismo, el Nazareno, que es una obra maestra, eso es lo que usted decía, Luismi, del arte sacro, eso es muy bonito, los detalles de las manos, los detalles de las uñas, del rostro como tal, o sea, es algo muy bien trabajado. Porque es que además hay que mirar una cosa, todos los artistas pues obviamente merecen su respeto, pero cuando la parroquia, cuando la iglesia tenía menos recursos, pues obviamente no se encargaba de las imágenes un imaginero, se encargaba un artesano que la restauraba con la mejor intención, pero muchas veces no muy acertadamente. El
trabajo de un imaginero ya es otra cosa y uno lo nota inmediatamente. Lo vimos en la pasada Semana Santa con el Cristo caído, con la Dolorosa, que para mí pues es, para mi gusto personal es la imagen más bella de acá. Uno nota que ahí hay algo más, pero eso requiere un dinerito y dar ese dinero no es fácil. Es una muestra de cariño hacia la iglesia, es una muestra de buen gusto y una muestra de un legado que se le deja a una comunidad. Sí, porque es que ahí, por ejemplo, con la imagen dolorosa, que es una imagen muy bonita, hay una vivencia suya y mía muy familiar, porque venimos pues siendo familia por parte De de los donantes. García. Entonces también su abuela doña Emma, Sí, don Ramón, mi bisabuela Eloísa, mi bisabuelo Ramón, la familia Villa, la familia Flores, entre todos ellos se unieron para poder comprar esa imagen dolorosa. Entonces, y las mujeres tejieron el manto. Mi imagínese, abuela, tu bisabuela, tejieron, yo no sé si ahora tendrá otro, pero la mayor parte del tiempo la Dolorosa salía con un manto sencillo, que era un manto negro con estrellas plateadas, todavía lo todavía tiene. está, sí, Pues ese manto, ahí donde lo ven, tuvo muchísimo trabajo y una inversión muy fuerte en aquella época. sí. Y eso, esa donación fue en la década del 80 con el padre Efraín Ángel. Entonces esa reunión de comunidad y lo que estamos hablando en este momento. Bueno, ahorita cuéntenos de pronto las experiencias con los obispos, porque la parte litúrgica con los sacerdotes, ustedes mismos tienen las vivencias propias de, digámoslo así, cada 8 días o muy, muy propias de cada una de las Eucaristías. Pero ya cuando es algo de obispo, ya sea Monseñor Ricardo y Monseñor Fidel que les tocó a ustedes, o de pronto algún otro monseñor que haya venido, es diferente, o cómo es el manejo. Sí, es bastante diferente, Andrés, porque uno tiene que estar mucho más pendiente de los detalles de la liturgia. Uno no puede fallar en nada, porque, como lo decía Pipe ahora, primero todos los ojos están sobre uno y segundo, los obispos no vienen solos. Los obispos suelen venir con un grupo de personas que están acostumbrados a una liturgia muy estricta y que se debe seguir al pie de la letra. A mí me correspondió varias veces acolitar con Monseñor Ricardo, quien hoy es arzobispo de Medellín. En esa época era obispo de Río Negro y él venía a hacer visitas pastorales, venía a eventos muy especiales como la dedicación del templo, por ejemplo. Algunas veces venía al colegio, pero a pesar de esa rectitud y de esa corrección que uno tenía que tener en la liturgia, él lo hacía sentir a uno muy cercano. Entonces, ya fuera de la misa, por ejemplo, le ponía a uno el solideo que él tenía o le gastaba bromas, hacía bromas con el tema de la construcción, por ejemplo. Entonces era también ver esa parte humana después de que ya pasaba toda la liturgia, después de que pasaba toda la celebración, esa cercanía que él tenía con la gente. Y no sé, no lo he vuelto a ver, pero supongo que no la ha perdido. Ya Pipe contará cómo es actualmente con Monse. Ah, bueno, y antes de que pase Pipe, qué pena, otra cosa era el plan, el planzazo que era ir a las misas crismales el jueves antes de Semana Santa a Sonsón. Eso era un paseo para el que uno se preparaba toda la semana. Era delicioso porque era la misa crismal que dura 2 horas o más, pero después era el pan de quesito con chocolate ahí en el parque, después era el paseo por el pueblo, era un planzazo. Bueno, yo he acolitado con tres obispos. Yo acolité con Monseñor Ricardo, con Monseñor Flavio y con Monseñor Fidel. Con Monseñor Ricardo me daba más sustico, la verdad, pero estaba más pequeño. Con Monseñor Flavio acolité, la última vez que acolité con él fue en los 25 años de ordenado del Padre Aldemar. Y con Monseñor Fidel fue las confirmaciones del año pasado. Monseñor Fidel
a pesar de que muchas personas dicen que es como frío, todo lo contrario, Monseñor Fidel es muy cercano, es muy querido. E inclusive llega a la sacristía, hola, ¿cómo está? No sé qué, está preparado, le explica a uno si se ve embalado. Por ejemplo, los muchachos que les toque porta insignias con el báculo y con la mitra, les explica, les tiene paciencia y eso es algo muy bonito. Una anécdota que yo tenga fue en las confirmaciones de 2021, que vino Monseñor Fidel y él por lo general viene con el señor que le maneja, con este Alirio. Ese día no fue Alirio, y Alirio es el que le toma las fotos con la cámara, no fue ese muchacho. Cuando llegó donde mí, a mí eso no se me olvida, yo estaba con el Alba, yo todo feliz que porque iba a llevar el báculo. Ah, Felipe, venga, usted me hace el favor y me toma las foticos. Yo, bueno, y el padre Venancio se moría de la risa. Entonces yo era con Alba, toda colitando y tomando fotos por todo lado. Tomando fotos, yo iba y tomé las fotos y no creía en nadie yo con la cámara del obispo. Pero sí, ya con Monseñor Flavio, retomando el tema del incensario, estábamos acá en la misa de los 25 años del padre Aldemar. Yo le presenté el incensario antes de la misa y él llega y me dice: ¿a usted no es de los acólitos que se les apaga el incensario? Entonces yo me asusté. Yo, no, monseñor, ¿qué tal? Dice que no, porque es que un incensario bien prendido habla muy bien de un acólito. Y pues yo me dejé llevar y yo dije: ah, monseñor, yo soy el mejor en la materia. Y Felipe no tuvo tranquilidad en toda la misa que no le fuera a apagar el incensario. Oye, Andrés, yo quisiera, pues ya para ir concluyendo, pero antes de eso salirme un poquito como del guión que tú tienes con algo que se me acaba de ocurrir. Y es hablar un poquito de la importancia que han tenido los sacerdotes acá en la iglesia para la educación, porque incluso algunos fungieron como profesores, yo no lo sabía. Hace poco estuve en una misa en la unión de un amigo mío que se casó, y quien lo casó fue el padre Tulio, que fue sacerdote acá en Las Palmas, y además era profesor en el colegio. Y no solo eso, sino ir a catequizar propiamente en el colegio, catequizar en diferentes zonas, ir a dar misas en diferentes zonas de la vereda, no solo centralizadas acá en la iglesia. Creo que para la educación de una comunidad que no tenía tanto acceso a ella, la iglesia jugó un papel fundamental. Sí, Luismi, el padre Tulio Ruiz, que recientemente cumplió sus bodas de oro, allá mismo él está en este momentico en la Unión. Eh, Vamos a ver si este final de año viene y nos da una Eucaristía también en el marco de los 40 años. Bueno, el padre Tulio como tal no fue ni vicario, ni sacerdote, ni párroco, bueno, sacerdote no, ni vicario ni párroco acá en San Pío X. Él era capellán de los Alados, ¿sí? Y resulta que, por ejemplo, yo fui bautizado por él. Él fue quien me bautizó porque para la época que yo nací, el padre Efraín ya estaba en su convalecencia. Ya por la edad y por todo eso, él estaba ya muy enfermo. Entonces con mis padres decidieron que el padre Tulio me bautizara y yo fui bautizado en cuando esa era capilla del Sagrado Corazón en Los Alados. Ellos lo conocían porque precisamente lo que usted manifestaba era profesor acá en la institución educativa Las Palmas. Él daba, creo que sociales, ética, religión como tal, y si no estoy mal fue como desde el año 83 al 90, fueron como 7, 8 años que fue profesor acá. Entonces sí, él desde Los Alados todos los días venía a dar la clase. Y créame que esa generación es muy agradecida con él y lo quieren mucho. Hace por ahí que año y medio más o menos le celebraron una Eucaristía con él y él ha venido a dar varias comuniones, primeras comuniones acá, que vinieron los profesores y también estuvo Socorrito, tu tía, que fue tantos años secretaria del colegio. Estuvieron reunidos aquí en el salón parroquial celebrando precisamente esa unión como tal de los profesores con sus alumnos.
Entonces es algo muy bonito. Y cuando eso también lo acompañaba el padre Francisco Hernández, que sí era párroco del Retiro, entonces venían hasta acá a dar sus Eucaristías y también hay fotografías que están los tres. Por ejemplo, en la graduación de la primer promoción del colegio, que fue en el año 87, estaban los tres, el padre Francisco, el padre Tulo y el padre Efraín. Esa Eucaristía en el aula múltiple, en la antigua, Sí, sí, sí. antigua aula múltiple Nuestra que, añorada aula múltiple. sí, que los tres creo que tenemos Sí, total. historias y recuerdos Recuerdos todos los de esa aula múltiple. Sí. Eh, y como tal, pues por ejemplo, Monseñor Ricardo también estuvo en el colegio, también daban sus Eucaristías y pues creo que desde que tenemos uso de razón hemos visto que ellos han estado muy comprometidos con la institución educativa Sí. como tal y ahorita, por ejemplo, con el padre Aldemar ha estado yendo mucho a la escuela de ingeniería. No sé si ustedes, el Pipe además que sí, pero Miguel de pronto no sabía esa No, no parte. lo sabía. En este momento el padre Aldemar ha estado yendo mucho, mucho a la escuela de ingeniería, haciendo esa labor pastoral. Entonces, el padre Pascual, el padre César, el padre Antonio, el padre Luis, todos han pasado por el colegio, no sé ahora cómo está, pero me acuerdo que cada mes, cada 2 meses era la Eucaristía en el colegio, entonces esa parte de educación, como usted lo manifiesta, Miguel, ha estado muy impregna en nuestra comunidad. Bueno, y también una labor para destacar es la que se ha hecho en Perico, en Pantanillo, que son veredas que siempre han sido hermanas de Las Palmas, pertenecemos al mismo municipio. Muchos años personas de Perico y Pantanillo estudiaron acá en Las Palmas. Aquí a mí me tocó estudiar con personas de esas veredas y ahora con esa nueva capellanía yo creo que es como un brazo de la parroquia que abraza ese sector y le dice, hey, venga, todos somos uno, estamos aquí juntos. Es muy bonito ver que allá la Eucaristías cada 8 días a las 2:30, los domingos. Es una capilla muy, muy, muy bonita. Y no solo por el hecho de la construcción, sino que si va una persona que no conoce y le dicen que es una parroquia, lo cree. Las personas tienen mucho sentido de pertenencia por su capilla, acuden a la Eucaristía, pero masivamente, que inclusive se tomó la decisión con el padre Iván este año de darles un acompañamiento en Semana Santa. Y se envió un seminarista a trabajar allá, el padre Aldemar estuvo yendo. Y fue muy bonito porque las personas estuvieron muy prestas a recibir ese servicio. Y no solo eso, también a sentir ese acompañamiento, que pudieran ir al templo a dejar sus velones, tener su propio Via Crucis, su vigilia pascual. Fue un crecimiento muy bonito de la parroquia y representó todo ese trabajo que se está haciendo pastoralmente en la actualidad de mano del padre Iván y del padre Aldemar. Sí, ahí vemos lo que hemos estado hablando durante este video y es el tema del crecimiento comunitario, el crecimiento eh, estructural y de la parroquia, porque entonces mire que cuasi parroquia, capilla, cuasi parroquia, parroquia, y ya ahorita, como dice Miguel, tener un bracito por allá o una capilla. Pueden ser dos si contamos a las hermanas. Pueden ser Sí, dos bracitos ya, sí. sí, exacto, en las hermanas pasionistas que están desde el año 91. Cuando Miguel hablaba del tema del que las veredas de hermanas Perico y Pantanillo, también hay fotografías con el padre Antonio, porque esta glorieta acá de Molindiana, Sancho Paisa, hacia Sajonia para salir al aeropuerto, se inauguró en el año 95. En el año 95 estaba todavía el padre Antonio, y el padre Antonio organizó una romería, las llamadas romerías, que son muy bonitas, y mucha comunidad, no me acuerdo si yo estuve, pues, pero yo estaba de 6 añitos más o menos, se fueron caminando desde acá hasta un sector de la vereda Perico a bendecir una imagen de María Auxiliadora. Entonces, eso recién construida la vía, entonces se veían todavía los atolones de las piedras y la carretera recién pavimentada
hasta lo que es ahorita Meritage y ahí girar hasta el lugar donde iban a bendecir la imagen de María Auxiliadora. Eso es algo muy diciente y algo muy comunitario. Entonces, miren que desde hace muchos años, pues de pronto cuando lo del peaje nos separaron un poquito, ahorita que ya el peaje está un poquitico más a los límites de Envigado y Renegro, ya es mayor el acompañamiento y el padre Iván y el padre Aldemar han estado muy pendientes de esa nueva capilla Santa María de las Flores. Bueno, ya para terminar, yo creo que hablemos un poquitico de pronto de las hermanas pasionistas que se nos estaba pasando ese tema. Ellas comenzaron en el año 91 y recuerdo que Monseñor Fidel con el padre Darío celebraron en el año 2016 los 25 años cuando estaban acá. O sea que ya tienen más de 30 años en nuestra parroquia. Pienso que además del trabajo espiritual que ellas hacen, que es muy fuerte, pues es básicamente lo que hacen las monjas de clausura, orar por todo el mundo. El acompañamiento físico y sentimental que le han dado a la comunidad ha sido muy grande. Ellas siempre están prestas para ayudar, desde lo que pueden hacer, obviamente. Ellas siempre están dispuestas a escuchar, ellas están dispuestas a brindar el templo a quien lo necesite, están dispuestas incluso a dar comida a quien lo necesite. Y creo que tal vez no las valoramos lo suficiente, tal vez no las acompañamos lo suficiente y debemos estar un poco más pendientes de ellas. A mí me marcó mucho el hecho de que en 2018 pues la monja superior de allá me dio una medalla con la cruz pasionista y me dijo que yo no solo era acólito de San Pío X del templo, que yo era acólito de San Pío X de toda la comunidad y que eso las incluía a ellas. Vea que hasta se me quebró la voz de acordarme porque a mí eso jamás se me va a olvidar. Y Luis ha visto, usted me detalla el alba y es con la cruz que yo acólito pegada en el pecho. Y yo no me quito esa cruz porque representa como la unión de toda la comunidad, de toda la parroquia. Y eso es algo que a mí jamás se me va a olvidar y que me ha marcado mucho en mi carrera como acólito. Así es. Bueno, Andrés, nosotros te agradecemos de verdad, no solo este espacio, sino pues todo el trabajo que estás haciendo para celebrar los 40 años de esta parroquia y a toda la comunidad. Le deseamos que sean muchos años más. Nosotros pasamos, yo ya dejé de acolitar hace mucho tiempo, vengo a la iglesia pues ocasionalmente, Pipe sí sigue acá de largo, pero pasaremos, pero la parroquia quedará, la comunidad quedará. Esperamos que esta celebración siga siendo por todo lo alto y este espacio pues era primero para agradecer a quienes han estado, a quienes nos tocó convivir con ellos acá en la iglesia en nuestras épocas de acólitos y segundo para animar a las personas a que se siga construyendo esa vida parroquial. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Las vivencias que tuvieron, tienen y de pronto tendrán en un futuro. Como lo dice Miguel, han pasado nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres, estamos nosotros y ya las próximas generaciones que vengan. Sí, la idea es que sigamos en esta celebración de los 40 años y que sigan siendo 100, 150 años, que haya mucha historia y mucha vida en comunidad. Les agradecemos mucho. De nuevo también agradecerte, Andrés, por la invitación. Luis, un honor compartir con la persona que me enseñó a acolitar nuevamente. Y a todas las personas de la comunidad, a todos los que están viendo este video, muchas felicitaciones por estos 40 años y que sean muchos más. Muchas gracias.